y no lo hacemos, no nos reunimos, no compartimos. ¡Ay! ¿Qué juicio le va a caer a la iglesia que tiene tantos privilegios y beneficios y no hace uso de ellos, ¿no? Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, tu pueblo, nos humillamos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, porque tú eres digno, Señor. Te damos gracias por todos los beneficios que tú has mostrado para con nosotros. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia que tenemos, la comunión de los hermanos, por el amor que hay en esta iglesia, Señor. Te damos gracias por las oraciones contestadas, Señor. Y te damos gracias también por las oraciones que han sido contestadas con un no, Señor, sabiendo que todas las cosas, Señor, nos conducen en tu bien, Padre. Estamos en tus manos seguros. Ayúdanos a entender ahora tu palabra y a que tenga cabida en nuestros corazones, Padre, para que salgamos de aquí llenos de gozo, llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar hoy vamos a hablar un poco del Salmo número 1, que es el primero de los salmos, valga la redundancia. Y es un salmo que es muy interesante porque es el salmo más apropiado para ser el primero de los salmos. Y vamos a comenzar, de hecho, leyéndolo, de hecho, por reverencia a la palabra de Dios. Si me acompañan y nos ponemos de pie, y vamos a leer el Salmo número 1, es un salmo breve. Leámoslo todos juntos. Amén. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hacer primeramente una pausa en ese primer versículo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos conocemos este salmo, es un salmo muy conocido y es fácil de memorizar porque es breve. Difícil cosa sería memorizar el 119. No, ahí ya no somos tan valientes. Pero vi que la palabra bienaventurado es una traducción de la palabra bendito. Bendito es el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y muchas interpretaciones se le han dado a este primer versículo del libro de los Salmos. ¿Okay? Vamos a ver algo porque es interesante. Aquí vemos tres etapas reflejadas y hay una gradación. Vemos primeramente un andar en consejo, vemos después un caminar y después vemos un sentarse. Y esto corresponde a tres etapas puntuales de la vida del hombre. Y eso es lo que vamos a analizar hoy día. ¿Qué significa eso primeramente de que dice que no anduvo en consejo de malos? Fíjate, algo interesante, cuando habla en la palabra del consejo, o se habla de consejo, está la Escritura ya planteándonos una dirección didáctica, una dirección de una enseñanza. Y aquí está hablando, dice que bendito es el hombre que no anduvo en consejo de malos. Está hablando de toda la vida del ser humano. Comienza con ¿qué? Con la enseñanza que recibimos de nuestros padres, con la enseñanza y la instrucción que recibimos en las escuelas de los mayores, de los adultos. Eso es lo que plantea el esquema ¿cómo se dice? El blueprint en inglés, o los planos con los que vamos a navegar el resto de nuestra vida. Nuestros padres nos dejan principios a seguir, nos enseñan principios, los principios que estos padres heredaron de sus padres, nuestros abuelos. Y así por generación en generación. Las personas van heredando lo que aprenden de sus padres. Y esto puede ser algo bueno o puede ser algo muy malo. Depende de qué padres usted ha tenido. Porque pueden los padres guiar
al camino que lleva a la perdición o pueden los padres guiar en el camino que va al cielo. No todos los principios son buenos principios. A veces decimos, no, a mí me criaron con principios. Amén. Todos han sido criados con principios. La cuestión es que, ¿qué principios fueron los que usted fue criado? Vamos primeramente entonces a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y ahí vamos a ver un poco lo que les estoy hablando. Van a entender lo que les estoy hablando. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 25. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, ustedes heredaron una vana manera de vivir, ¿de quién? De vuestros padres. Y si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo y por la sangre del Señor y del Cordero, que limpia de todos pecados y que rompe esas tradiciones malvadas que heredamos de nuestros padres, esa maldición continuaría hasta las otras generaciones. Dice la Escritura del Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Pero hay algo interesante. También visita Dios la bendición en la tercera y cuarta generación de los que son sus hijos. Así que la cuestión es en cuál de las generaciones estamos. ¿Estamos en la generación de los que van a ser salvos o estamos en la generación de los que van a ser condenados? Hay algo interesante, muchas veces nos encontramos con cristianos, hijos del Señor, que dicen, bueno, a mí me enseñaron de esta manera. Pero la pregunta no es que si te enseñaron así o asado. La pregunta es que si te enseñaron bien. Y es muy lamentable, a veces vemos como que padres cristianos instruyen a sus hijos en cosas del mundo y en tradiciones de hombres y les dan enseñanzas que no están basadas en la Escritura. Aquel fundamento inicial que pongan sus padres es lo que va a determinar qué clase de hombre o mujer usted va a ser por el resto de su vida. Si sus padres le enseñan, por ejemplo, a mentir, si sus padres les enseñan cuando usted es pequeño, que cuando el pastor llama por teléfono a la casa, le dice, no, dile que no estoy enfermo. No, dice mi mamá que le diga que está enferma, ¿no? O dice mi mamá que diga que no está. Mi mamá dice que no está, ¿no? O si usted está en su casa, por ejemplo, criticando a los hermanos, el hermano tal y que tal. Sí, pero es que, claro, eso lo dice porque, es decir, hablar mal de las personas. O decir cosas malas de las otras personas en presencia de sus hijos. ¿Sabe qué clase de fundamento usted le está mostrando a sus hijos? Que hay que ser mentiroso, que no hay que confiarse de las personas, que hay que ser hipócrita. Usted no se sienta con su hijo y le dice, mira, te voy a enseñar una clase hoy en la hipocresía. Principio número 1, ¿cómo ser hipócrita? Usted no le hace eso. Usted le enseña con el modo de vida que usted tiene. Y ese niño está observando, su hijo no va a hacer lo que usted le diga, hermano, su hijo va a hacer lo que usted le ve a usted hacer. La hermana Helen estuvo orando y dice, Señor, ayúdanos a hacer el quinto evangelio. ¿Saben lo que se estaba refiriendo a ella? Dice que hay 5 evangelios, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tu vida. Y la mayoría de las personas no se leen los primeros 4. Quiere decir que usted tiene que ser un evangelio viviente. Y no solamente un evangelio viviente cuando usted viene aquí a la iglesia para impresionarnos al pastor y a los diáconos. ¿Ok? No es solo vestirse y pulirse y aparentar ser cristiano y traer una gran Biblia debajo del brazo, ¿no? Y decir amén, el que más alto diga amén en la iglesia o el que más alto cante. No, amén, gloria a Dios, no le estoy diciendo que no haga eso. Pero yo espero que lo esté haciendo también en su casa. Que esto no sea nada más que el disfraz de cristiano que usted se pone, el disfraz dominguero. Si yo le pregunto a sus amigos en el trabajo, ¿qué clase de persona es usted? A ver qué me dicen. No lo sé. Si le pregunto a sus amistades, o si es más, si le pregunto a sus enemigos, ¿qué me van a decir de usted? ¿Qué me van a decir de usted? ¿Tienen razón sus enemigos para hablar de usted? Déjeme decirle una cosa. Una de las grandes bendiciones que Dios nos da es tener enemigos. Amén. Nadie dice amén, no me creen. No me crean, no importa.
Le voy a decir como el apóstol Pablo dice, vayan después a la casa y lean en la escritura si yo no les he engañado. ¿Sabe por qué es una bendición tener enemigos, hermano? Porque muchas veces los familiares y los amigos no nos dicen las verdades en las caras, por no herirnos o por no causar contienda o discordia. Pero como a los enemigos no le importa y la intención de los enemigos es herirnos, ellos nos van a vomitar la verdad que no queremos oír en la cara. Y eso es bueno. Que alguien nos diga lo que nosotros somos en nuestra cara. No nos gusta escucharlo, a todos nos gusta que nos alaben y nos digan lo bueno que somos. Pero no nos gusta oír la parte fea nuestra. Pero eso es lo más necesario, hermano. Lamentablemente las iglesias están abarrotadas y en los púlpitos no se está haciendo esto, no se está predicando un mensaje verdadero, un mensaje que nos haga sentirnos incómodos. Pero dice en la escritura, termina en Cantar de los Cantares, en el libro de Eclesiastés, dice que las palabras de los pastores son como aguijones, como clavos en la carne. Si usted no se siente incómodo con una predicación, quiere decir que el Espíritu no está hablando, no está haciendo su obra. Pero si usted se siente incómodo, me dijo algo que me tocó, seré yo maestro. A lo mejor es usted, el pastor no está pensando usted. Yo no me siento a escribir un mensaje y decir, voy a pensar en el hermano. ¡Ja! Deja que venga el domingo. No es así como funciona la cosa. Yo digo cosas que el Señor me dice a mí y las comparto con ustedes. Y a lo mejor usted puede pensar que le esté tirando o que yo sé algo de usted, no sé nada. Pero el Espíritu habla y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Y nosotros tenemos una responsabilidad por esa generación que viene. Amén. Dios le va a demandar eso de sus manos, hermano. La vida que su hijo tenga depende de usted. Y el Señor va a venir como la parábola de los talentos, porque esos hijos son uno de los talentos que Dios nos da. Dios nos da muchos talentos. ¿Qué está haciendo usted con ese talento? Los talentos más preciosos, que es la próxima generación. A lo mejor Dios no le dio hijos a usted, pero usted tiene una esfera de influencia. Usted tiene amistades. Usted tiene sobrinos. Usted tiene vecinos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está influyendo a esas personas para bien o al revés? Esas personas le están influyendo a usted. Todos nacemos dentro de una familia y esa familia tiene unos principios por los cuales vive. ¿Ok? Vamos a ver ahora en Proverbios capítulo 22 y vamos a ver algo interesante ahí. Proverbios capítulo 22. (22:6) ¿Qué dice? Instruye, dice, al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De la misma manera que heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres, también el creyente tiene el poder y la autoridad de romper aquellas tradiciones vanas de enseñanzas de demonios y de maldad y de mentiras y de vicios y de todo lo que usted puede encontrar en su árbol genealógico. Romper con eso, con la sangre del Señor Jesucristo y comenzar una nueva generación santa, una nación santa, como dice el apóstol Pedro. ¿No sabéis que sois nación santa? Hermano, todos los que son lavados con la sangre del Cordero son una aristocracia divina, son un pueblo santo escogido para vivir de una cierta manera y para hacer luces en este mundo. Pero si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuánto más la tiniebla? A veces hay cristianos que un fósforo alumbra más que ellos. ¿No? No dicen amén. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y ahí está hablando, eso es lo que está hablando en el Salmo capítulo 1. Volvamos allá. Salmo capítulo 1. Dice, bendito, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquel varón que no recibió la instrucción malvada de padres inconversos. Y no estoy diciendo que sus padres con mala intención, a lo mejor muchos tuvimos padres inconversos, no estoy diciendo que los padres con maldad trataron de arruinarle su vida, no es lo que estoy hablando. Ellos le dieron lo que habían recibido los padres de ellos, no tenían otra cosa que dar. Y eso fue lo que transmitieron a la próxima generación. No es que lo hicieron ni siquiera intencionalmente, es que no había otra cosa. Pero el Señor nos da otra cosa. El Señor nos da un rescate. El Señor nos da una palabra para firmarnos, arraigarnos en esa palabra y transmitirle eso a las generaciones futuras. Porque entonces esas generaciones lo van a transmitir. Y usted puede ser el punto, hermano, que giró 180 grados su familia.
Por generaciones venía la familia caminando y se iban todos al infierno. Y de repente nació usted y recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, y el Señor lo lavó. Y de repente ahora, de este punto, que de aquí en adelante, todos van al cielo. ¿Quiere mayor bendición que esa? Imagínense cuando le dijo el Señor a Abraham, y le dijo: en ti serán benditas, dice, todas las familias de la tierra. Qué lindo sería si en usted fueran benditas su familia. Si usted fuera la bendición que Dios puso en su familia. Que si usted fuera aquella luz que su familia necesita, dando un buen testimonio, hablando bien, que su palabra sea una palabra dócil y buena y santa y sazonada y mansa y que alivia el corazón, y no que usted sea la peste de su familia, que le rehuyan o que hablen mal de usted, o peor, que vituperen el evangelio por como usted vive. Yo les comenté, creo, una vez la historia de uno de los héroes de Cuba, de los patriotas. En realidad no era patriota, porque esto fue antes de la fundación de la nación como nación, pero hubo un indio que se llamaba Atuey. Y Atuey era un cacique que de hecho no era cubano, era de la República Dominicana. Y él vino huyendo a la isla de Cuba porque los españoles estaban persiguiéndolos en la República Dominicana, o en la Española, como se llamaba. Y fue a la isla de Juana, que así se llamaba Cuba. Finalmente los españoles atrapan a Atuey y lo atan a un madero para quemarlo vivo. Y se le acerca un sacerdote con un guión es la cruz que usan los sacerdotes para cuando están entrando en la iglesia, con un guión, y se le acerca y le dice: recibe al Señor, conviértete a la verdadera religión católica para que tu alma sea salva, arrepiéntete esta última hora. ¿Y qué le responde el indio? Le dice: estos españoles van a ir también al cielo. Y le dice: por supuesto, porque ellos son buenos cristianos. Y le dice el indio, dice: si estos españoles van al cielo, entonces yo no quiero ir. Y quemaron a Atuey. Pero qué buena enseñanza. ¿Cuántas personas en el mundo dicen: para ser cristiano como este me quedo donde estoy? Ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Ay, dice que mejor te agarres, y te agarres en el cuello una rueda de molino y te tires al mar. Cuidado, hermano, el testimonio es importante. Es importante. Usted tiene que tener un buen testimonio con su esposa, con sus hijos, en su trabajo. El testimonio no es un saco que usted se pone y se quita. El testimonio es la sangre del Cordero en usted, eficaz, viva. Usted está marcado, dice en el libro de Apocalipsis, con el nombre del Padre y del Hijo en su frente. Y usted no se lo puede borrar. Usted no puede ponerse un parche aquí para ir a ciertos lugares donde usted no debe de ir. ¿Verdad? Porque usted no puede llevar lo santo y llevárselo para el banquete de Belsasar, y usar los vasos santos que son ustedes y llevárselo a aquella orgía de placeres mundanos, como hicieron los babilonios, y de repente vino la destrucción. No haga eso, hermano. Ok, amén. Todos comenzamos nuestra vida, empezamos con un andar. Nuestro andar comienza con una filosofía de vida. Todos tenemos, las familias tienen una filosofía de vida, una manera de ver el mundo, de ver las cosas. Y esa filosofía de vida se traduce entonces en un modus vivendi, un modo de vivir la vida. Lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, la vana manera de vivir, entonces nosotros vivimos nuestra vida en ese sentido. Si a usted se le enseñó a mentir, a hablar mal de las personas, usted va a crecer para mentirle a su jefe, para si alguien se equivoca con el cambio en la caja, usted no le va a corregir, siempre va a tratar de sacar ventaja, porque de todas maneras me lo van a hacer a mí. Y va a crecer con la filosofía esa va a informar la forma en que usted vive su vida. Entonces, la filosofía de vida impacta a su modus vivendi, a su manera de vivir. ¿Cómo vive usted? Y eso es lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que dice, ni estuvo, que dice, en camino de pecadores. Usted va a vivir su vida dependiendo de lo que usted fue enseñado. Hay buenas noticias. A lo mejor usted fue enseñado una filosofía de vida diabólica que conduce al infierno, pero el Señor vino y le está dando una filosofía de vida santa, una doctrina santa, para que usted conduzca. Esto es luz a su camino, dice la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice: la palabra es luz a mi camino y una luz a mi sendero.
¿Esto es para qué? Para que no andemos en consejo de malos y no vivamos como viven los malos, sino que vivamos de una manera santa. Amén. Entonces dice que el ejercicio del vivir, el diario vivir, en lo cotidiano, en confrontarse en los pormenores de la vida con la familia, en el trabajo, etc. Ahí es donde se libra la batalla del Evangelio. La batalla del Evangelio no se libra aquí en la iglesia con los hermanos. No, la batalla del Evangelio se libra en su vida diaria, en su vida cotidiana. ¿Está siendo usted un verdadero cristiano de corazón? ¿Está viviendo usted lo que dice que cree? ¿Crees tú? Le dijo el Señor Jesús a aquel hombre. Dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Todos necesitamos ayuda con nuestra incredulidad. Pero ¿estamos viviendo el Evangelio, sí o no? No me conteste, para que no le tome en cuenta el Señor eso después en el juicio. ¿Está viviendo usted el Evangelio en su vida? ¿Le aburre lo que yo estoy diciendo? ¿Le agarra como carcoma y quiere salir corriendo porque no me aguanta más y está mirando el reloj esperando a que pase pronto la hora para irse? No sé, pero el Señor en su infinita providencia, divina providencia, ha mandado una lluvia. Quiere decir que no se pueden ir. Y le voy a decir: manda más agua, Señor, para que no puedan salir. Y si se van, que les agarre catarro. Un catarro santo. Lo voy a decretar. Bien. Entonces, ¿qué dice? No andar en el camino, hermano. Y esto se dice fácil y es lindo escucharlo aquí. Pero ¿qué pasa cuando usted sale de estas puertas? ¿Se lleva usted el mensaje con usted? Porque es muy lindo decir amén en la iglesia. Amén, qué bien que suena eso. Amén, amén. Me voy y sigo con la filosofía, que la vana manera de vivir que heredé de mis padres. Y cuando viene un momento y tengo que hablar: ay, fulano, sí, pero y ahí vomito el infierno, la lengua, pequeño miembro que dice, pero que inflama, fíjese usted, toda la rueda de la creación. Imagínese usted el poder de la lengua que puede inflamar la rueda de la creación. Y esa espantosa arma nuclear espiritual la tiene usted metida dentro de su boca. Cuidado lo que usted hable. Cuidado lo que usted consuma con sus ojos. Cuidado lo que escuche. ¿Cómo entró el pecado en la tierra? Por el oír. ¿Por qué usted piensa que la fe viene por el oír? ¿Un capricho de Dios? ¿Por qué la fe no viene por el tocar, como quería Tomás, Santo Tomás? Si no viere con mis ojos y tocare con mi mano, no creeré. El Señor le dijo: no, es que tienes que oír. No tienes ni que ver ni que tocar. Tienes que oír. ¿Sabe por qué? Porque el pecado entró por el oír. Vino una serpiente. Psss, ¿con qué Dios os dijo eso? Fíjese con qué sutileza la del diablo. ¿No? El diablo tiene un doctorado en psicología. Él viene y le dice a la mujer, dice: ah, ¿con qué Dios le dijo eso? Usted hace eso nada más, le sembró la cizaña a la persona. No tiene que agregar una parola. No, eso basta. Usted simplemente dice: ah, ¿te dijo eso? Y usted se queda así, dice: espérate un momento, me engañó el Señor. Eso se llama sembrar cizaña. Usted conoce a las señoras cizañeras en nuestros barrios, ¿verdad? En nuestros pueblos habían señoras cizañeras que iban por el barrio, no tenían nada mejor que hacer, de casa en casa sembrando cizaña. Amén, nos reímos, pero a veces nosotros somos los sembradores de cizaña también. ¿Ah? Y a veces vamos y sembramos cizaña y vamos y criticamos al pastor en la casa. O vamos y criticamos a los diáconos, o criticamos a los hermanos, o criticamos a la iglesia. Eso también es sembrar cizaña. Eso es inflamar la rueda de la creación. Eso no es usar la lengua para los propósitos santos, para la que Dios santificó su lengua. ¿Qué cosas está hablando? ¿Salen palabrotas de su boca? ¿Se ríe usted de chistes soeces y vulgares? Si yo hago una inspección, no yo, porque yo no soy el Espíritu Santo, a mí usted no me tiene que dar cuenta, ni yo lo voy a juzgar. Ojalá fuese yo el que lo juzgase, ¿ve? Le fuera mejor, pero es el Dios 3 veces santo el que nos va a juzgar a todos nosotros. Porque, como decía el pastor Nicolás, entre toros no hay cornada. Yo soy un pecador como usted, le tiro un poco lo agazapajo, ¿cómo que se dice? Lo justifico. Porque sé que también si se le tira mucho a usted, algo queda para mí. No, pero nosotros tenemos que comparecer frente a un Dios 3 veces santo. A Él es el que tenemos que rendirle cuenta. Amén.
Imagínese usted cómo usted debe de vivir su vida. ¿Cuál debe ser su modus vivendi? ¿Es usted mentiroso en su trabajo? ¿Es usted una persona de confianza? No lo sé, eso lo sabe Dios. Bien, vamos a ver en Lucas 15, Lucas 15. 15:13. Y aquí vamos a ver el ejemplo bíblico más famoso de tener un modus vivendi apartado de Dios, un modo de vida apartado de Dios. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y dice, y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, nótese algo, volviendo en sí, porque estaba en una locura, en un desenfreno de su vida, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero les quiero traer hincapié al versículo 13, donde dice, desperdió sus bienes, dice, viviendo perdidamente. ¿Por qué? Porque estuvo en camino de pecadores. Y hay un himno muy precioso, dice, cuando afligida mi alma, dice, dice que desperdicié los dones, con que pródigo, dice, mi alma adornaste. Dice en ese versículo, nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu nombre. Si no me equivoco, eso es el 15. Sí, el 15. Creo que es ¿cómo se llama? El himno número 15. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte. Dice, cuando abatía mi alma porfía, con que a mi alma pródigo adornaste. Ahí está, gracias. Se me hace un nudo en la cabeza y empiezo como Cantinflas, que sí, que si no, pero bueno. Ok, ¿cómo dice? Cuando los dones malgasté a porfías, con que a mi alma pródigo adornaste. Padre, he pecado, con dolor te dije. ¿Y qué dice? Yo me erizo. Y me abrazaste. Yo leo ese himno, le digo honestamente, a mí se me aguan los ojos. Cante ese himno, hermano, el 15, ¿cierto? El número 15. Ese es un himno que es una oración, debe ser perenne del cristiano. Y el Señor, ¿qué dice? Lo abrazaste. ¿Qué significa? Aquel hijo que llevaba a su generación a la condenación, ¿qué hizo? Se dio vuelta, regresó a la casa del Padre. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Lo botó como un perro? No. Salió corriendo, dice. Y se le tiró al cuello a aquel muchacho y lo abrazó. Y lloró con él. Y se quitó su anillo y se le puso al hijo. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, hermanos. ¿No le conmueve a usted eso? Amén, gloria a Dios, le digo. Y vemos ahora otro detalle interesante. Dice, vamos a la segunda parte. Fíjense, estamos todavía, ¿cuánto se puede sacar? ¿Cuántos jugo podemos como un limón exprimir de la palabra de Dios? Estamos ahora seguimos en el versículo 1, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa esto de sentarse en silla de escarnecedores? Esto de sentarse tiene una connotación importante dentro del contexto hebreo, pero no solamente dentro del contexto judío, sino dentro del contexto de todas las culturas de la antigüedad. Porque contrario a lo que hacemos en nuestros tiempos, por ejemplo, si yo voy a predicar, yo no me siento, yo me pongo de pie. Si alguien va a dar un discurso, ¿qué es lo que hace? Se pone de pie. Contrario a las prácticas de los tiempos modernos, antiguamente cuando una persona iba a enseñar o a hablar, se sentaba. Y les voy a enseñar. De hecho, vamos a analizar etimológicamente la palabra silla, como vemos aquí, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la traducción de la Vulgata se traduce como cátedra
pestilentiae. Dice la cátedra de la pestilencia. La palabra cátedra en latín significa silla. ¿Okay? De hecho, la palabra catedrático, ¿ha escuchado esa palabra catedrático? Que son los profesores en la universidad. Viene de la tradición que existía en que los profesores se sentaban en la cátedra y hablaban ex cátedra. Hablaban de la cátedra o desde la cátedra, desde la silla, ¿no? De ahí viene también la palabra catedral, ¿no? Etcétera. Y vamos a ver qué significa entonces ello, que si en silla de escarnecedor se ha sentado. Bueno, nótese al analizar, dijimos al principio que en este primer versículo veíamos 3 etapas de la vida del hombre. Primero veíamos la etapa de la instrucción, en la cual todos fuimos instruidos en la filosofía de vida de nuestras familias y del mundo. Usted manda a sus hijos allá afuera a la escuela, ¿y qué es lo que le van a enseñar? Bueno, vamos a partir que no le van a enseñar historia o matemática o geografía, que lo que se van a enfocar es en que ellos se encuentren a sí mismos, ¿no? En que ellos se encuentren su verdadero yo. Y su verdadero yo puede manifestarse en una multitud de géneros, porque no existen nada más que 2 géneros, no hay masculino y femenino. Hay masculino, femenino y lo que la imaginación le dé a usted pensar. Entonces, eso es lo que le están bombardeando a sus hijos en las escuelas. ¿Okay? Y estamos viendo lo que se llama un contagio social, así es como se llama en psicología, de ciertas ideologías que están siendo inoculadas en nuestros hijos. Eso es lo que aprenden, esa es la filosofía de este mundo. Lamentablemente los padres han hecho un pésimo trabajo en prevenir esa inoculación de esas ideas en sus hijos, pero no es para menos, dando que los hijos están 8 horas en el colegio y están nada más que 3 horas que queda de día con los padres en la casa, y en esas 3 horas ni papá ni mamá le hablan a sus hijos. ¿Sabe usted lo que está pensando su hijo? ¿Sabe usted cuál es la filosofía de vida de su hijo? Y le digo esto para que se llene de terror su corazón, porque si usted no sabe eso, está en un lugar muy peligroso, papá o mamá. Porque usted ve ese muchacho callado que está haciendo todo lo que usted le dice, pero usted no sabe cómo está el diablo actuando en su cabeza. Amén. El diablo está atacando, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, en 1 de Pedro. ¿Y quién es el que va a devorar? Al más débil de la manada. Él no se va a meter con el elefante con los cuernos y las orejotas grandes así. Él se va a meter con Fantito. ¿Entiende? Amén. Sus hijos están siendo bombardeados 8 horas al día allá afuera. Después llegan a la casa, usted los planta porque usted está cansado del trabajo, etcétera. Los planta frente a un televisor, una caja negra de maldad, para que sigan indoctrinándolos en estas cosas. Y se sorprende usted de que los niños hoy día no sepan qué baños van a usar. A mí no me sorprende, para nada. Hay personas que se horrorizan cuando pasan leyes que son en contra de la fe cristiana, en contra de los principios cristianos. Yo no me sorprendo. Yo siempre le decía a los muchachos en la escuela dominical, ¿por qué nos sorprendemos de que el diablo actúe como el diablo? ¿Por qué se sorprende de que el mundo sea el mundo? Ahora, horrorícese si usted ve que la iglesia se está comportando como el mundo. Ahí hay un problema. Pero que nosotros creamos y vivamos de una manera diferente a la manera en que vive el mundo, eso no es de sorprenderse, eso es de esperar. Espero yo. Amén. Bien, entonces vemos que eso de sentarse es la segunda etapa. Es ¿qué cosa? El andar en camino de pecadores. Usted recibió esta enseñanza, la vana manera de vivir que recibió de sus padres. Después usted vive su vida, el desastre de la vida, y después al final ya es una persona mayor. ¿Y cuál es lo que corresponde ya a una persona de edad? Bueno, instruir la sabiduría de las generaciones pasadas a las próximas generaciones, aconsejar a la próxima generación. Entonces, para hacer esto, ¿usted qué hace? Se sienta en la cátedra, porque ya usted se ha hecho un doctor en la filosofía de este mundo, en cómo vivir la vida. Yo te voy a decir una cosa: tú tienes que hacer esto y hacer y hacer dinero y tener sexo y tomar y divertirte, porque la juventud se va rápido. Tienes que vivir la vida. Ahí vemos un paradigma filosófico de este mundo. Tú tienes que vivir la vida, ¿no? Juventud, divino tesoro. Diviértete y disfruta ahora. Eso son enseñanzas, eso son cátedras de las generaciones pasadas, ¿ok? Que no son instruidas en el Señor, que le enseñan a las próximas generaciones. Tú tienes que disfrutar, porque después cuando te mueres, ya. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? No, esa es la filosofía de hoy. Y esas personas vivieron así, llegan al fin de su vida amargados, desgastados sus cuerpos,
sin tener gozo ni alegría, se dan cuenta que ya tic toc, se les acerca el fin, como el cocodrilo al capitán Hook en Peter Pan. Sienten el terror de la muerte, miran a su vida y ¿qué es? Un absoluto desastre y sin esperanza el porvenir. Esa es la vida. Aquí se sientan estos que dice, en silla de escarnecedores se han sentado. Y se burlan de los que viven de otra manera, se burlan de los que desperdician su juventud en Cristo, que derraman su vida como una libación santa sobre el altar del Señor, que sacrifican su juventud, su vida, todo por Cristo, porque dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que dé su vida por el Señor Jesucristo, la salvará. Es paradójico de este lado del cielo, pero del otro lado del cielo todo va a tener sentido. Ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero entonces veré cara a cara y entenderé cómo fui conocido. Entonces vamos conmigo a Mateo 13 y van a ver esto de la cátedra que le estoy explicando para que entendamos un poquito más el contexto cultural de lo que le estoy diciendo. Mateo capítulo 13, verso 37. Mire algo interesante. Dice, respondiendo él les dijo, no estoy donde tengo que estar. Creo que puse mal la concordancia, sí. A lo mejor era Marcos, no sé, espérese. Déjeme ver Mateo 23. Bueno, vamos a Mateo 23 del 2 al 4. Aquí habla, pero tengo que buscar esa otra referencia. Hermanos, si me puede buscar la referencia donde dice que el Señor habla y después dice, y se sentó. Gracias. Dice, entonces habló Jesús, estamos en Mateo 23, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significa eso? Había una bema, había dentro de las sinagogas un asiento que cuando las personas, la forma en que operaba la liturgia de las sinagogas era tal que cuando las personas, los rabinos, o los fariseos venían hacia adelante, leían la escritura en alta voz y después se sentaban para explicarla, para enseñarla. Y de ahí viene la tradición, como les expliqué etimológicamente, hablar de los catedráticos o dar una, cuando uno habla de dar una cátedra, ¿qué significa? Es dar una enseñanza sobre un tema específico. ¿Ok? ¿Lo pudo encontrar, hermano? Mateo 5:1. No creo que sea eso. ¿Cómo? Espérese a ver. Sí, dice, aquí está, bueno, gracias hermano, esto es un buen ejemplo. Mire, en Mateo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Antiguamente uno no se ponía de pie para enseñar, uno se sentaba para enseñar. Nótese algo interesante, que de hecho la escuela filosófica de Aristóteles se llamó la escuela peripatética, porque Aristóteles tenía un hábito que era fuera de lo común en las tradiciones en aquel entonces. Todos los maestros, Sócrates, Platón, quien fuera, se sentaba para enseñar. Platón de hecho caminaba, por el peripatos. Peripatein significa caminar en griego, y él caminaba, dice, mientras enseñaba con las manos detrás. Y aquello era tan curioso que se le llamó a los discípulos de Aristóteles los peripatéticos. O aquellos que caminan, ¿no? Porque la tradición, como lo digo, era de sentarse a enseñar. Entonces vemos aquí la tercera etapa de la vida, la etapa de la senectud, de cuando llegamos a la vejez. ¿Y qué es lo que vamos a transmitir a las generaciones futuras? ¿A Cristo? ¿La cruz del Señor? No, lo que aprendimos en nuestra vida, una vida ya calcificada de maldad, con resentimientos y rencores. Eso es lo que se transmite sin Cristo. Ahora quiero que note algo interesante. Vamos ya a terminar porque tenemos la Santa Cena. Pero dice que el hombre santo dice que medita en la ley de Jehová y en Jehová está su delicia.
La delicia del cristiano está en ver los secretos de cómo la vida debe ser vivida. ¿Dónde? ¿Qué le va a preguntar? ¿A su psicólogo? No, pregúntele a la Escritura, pregúntele al Espíritu Santo cómo usted tiene que vivir su vida. Amén. Dice, y en su ley medita de día y de noche. No dice que en su ley medita los domingos de 11 a 12 y media de la tarde. Dice que en su ley medita de día y de noche. Usted está meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que nutrir su mente. Hermano, los doctores dicen que usted es lo que usted come, ¿no? Y los psicólogos dicen que usted es lo que usted piensa. Y la Escritura dice que usted es lo que usted piensa, porque dice la Escritura que como piensa el hombre en su corazón, así es. Entonces, ¿de qué está usted nutriendo su corazón? De las cosas de este mundo, de Netflix, de los escritos inspiracionales y ¿cómo se dice? Motivacionales de este mundo, donde lo ponen a usted como su centro. ¿Eso es lo que usted se está nutriendo? ¿O se está nutriendo con la palabra de Dios? Se está nutriendo de oración. ¿Cuánto tiempo toma usted orar? Yo les he dicho a ustedes que hagan ese ejercicio para que se den cuenta qué poco tiempo estamos dedicándole al Señor. La próxima vez que usted vaya a leer la Escritura, saque su celular, ¿ve? Y ponga el cronómetro. Solamente ponga el cronómetro y póngalo a un costado. Y cuando termine de leer la Escritura, mire cuánto tiempo le dedicó al Señor. O a lo mejor usted va a pensar, yo he hecho este experimento para mí, dicho sea de paso. Así viene esa es la parte científica mía. Yo quiero cuantificar cuánto tiempo le estoy dedicando al Señor. Porque a veces que nos parece que pasamos 2 horas de devoción al Señor y fueron 10 minutos. Amén. Cuando usted vaya a orarle al Señor, de en serio, ponga el cronómetro. A ver cuánto tiempo le está dedicando usted al Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo le está dedicando a Facebook? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a WhatsApp? Hay personas que se ponen bravos conmigo porque dicen que yo no contesto en el WhatsApp. Y es verdad. Pero cada vez que yo abro el teléfono, yo veo que no hay no sé cuántos grupos, y los grupos tienen 200 y pico de mensajes. Y yo, pero ¿cómo la gente tiene tanto tiempo? Yo no me explico. A mí el tiempo no me alcanza. Pero la gente tiene el tiempo de poner perritos y caritas y corazoncitos y... Ahora, no estoy diciendo que no vaya a poner, que no vea WhatsApp o que no vea Instagram. La pregunta es, ¿cuánto tiempo está usted gastando para el Señor? No quiero decir la palabra gastando. Y si está usando esas cosas, el WhatsApp lo está haciendo para usos santos. ¿Comparte usted boberías en el WhatsApp o comparte usted palabra de Dios y de ánimo? No sé. ¿Para qué usted usa el WhatsApp? Lo usa para animar. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para animarlo a usted. Hay hermanos que comparten. Hay cosas que yo veo por la mañana que leo que me levantan el espíritu cuando lo leo por la mañana. De una palabra que me tocó puntualmente. Amén. Eso es un buen uso. Si usted está haciendo eso, hágalo todo el día si quiere. Ahí no hay problema. Pero si usted se está poniendo que si fulanito se peleó con menganita y que si fulanito mire que no me contestó, entonces lo voy a bloquear, lo voy a eliminar. Y cosas tontas. Desperdiciando, el diablo lo tiene usted en boberías. Métase en la palabra del Señor, comparta la palabra del Señor. Cree un ministerio en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, o en el Instagram, o donde usted quiera. Para eso sí es buen uso. Pero ¿qué dice? En su ley medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algo interesante, esta no es la bendición. Hay personas que confunden esta prosperidad que viene con la bendición. Esa no es la bendición, hermanos. La bendición es el versículo 1. El 3 es el resultado de esa bendición. ¿Entiende? Fíjese, dice, bienaventurado o bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es la bendición. La bendición es que usted es santo. La bendición es que usted ama al Señor. La bendición es que usted se aprendió la Escritura, de que usted está viviendo una vida santa para su Dios. Esa es la bendición. No que usted tiene un carro del año, o que sus inversiones en la bolsa de valores le han subido 457%. Esa no es la bendición. Ese es el resultado de la bendición.
Porque si a usted le quita a Dios todas esas cosas, aún sigue siendo bendecido. ¿Por qué? Porque no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No confunda los resultados de la bendición con la bendición, porque le va a ir mal. Y Dios le va a quitar aquello que usted se cree que es la bendición. Porque usted quiere una bendición fuera de Dios. Vimos la semana pasada cuando estuvimos hablando de la geografía divina. Usted no puede tener ninguna bendición ni ninguna posesión fuera de Cristo. Usted quiere tener bendiciones en riquezas, todo eso, y usted dice, ay, qué bueno que Dios me está bendiciendo. No, a lo mejor aquello te lo está dando el diablo para apartarte del Señor. Y el Señor te dice, necio, han venido a pedirme tu alma. Voy a edificar graneros y mira como Dios, vine a este país y yo vine de mi país sin nada, vine con unos huecos en mis zapatos, pero en este país trabajé y ahora soy no sé, el gerente de la compañía mía y ahora todo el mundo me respeta y soy el señor fulano de tal. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra de Dios? Porque déjeme decirle una cosa, señor o señora gerente o lo que fuera, dice, usted no se va a llevar un peso del banco, ni se va a llevar una acción en la bolsa de valores, ni un lingote de oro, aunque se lo metamos como Tutankamón en la tumba, ni su cuerpo se lo lleva. No gaste tampoco, cuide de su salud, haga ejercicio, sí, tome sus vitaminas y todo ese tipo de cosas, amén, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y usted tiene una responsabilidad frente a Dios de cuidar a ese don que Dios le dio, que es su cuerpo. Sin embargo, no haga de eso un ídolo, no haga de su salud un ídolo, porque usted no se va a llevar ese cuerpo tampoco. ¿Qué es lo que se lleva usted? Dice la Escritura, dice que ellos se van, dice, pero sus obras los siguen. Cuando usted vive una vida santa, las obras que usted hizo, esas obras siguen con usted al cielo. Eso sí se lo lleva. Pero ¿sabe qué? Hay gente que se lleva en obras y no son obras muy buenas. Y esas obras también van a ser abiertas cuando venga, como dice aquel himno antiguo del Requiem, que decía, liber scriptum proferetur in quototur continetur. Dice, fueron abiertos libros donde todo estaba contenido. Y ahí va a estar escrito lo bueno y también lo malo. Y cuando esos libros espantosos se abran, por los cuales va a ser juzgada la humanidad, entonces, ¿qué obras vamos a ver escritas ahí? ¿Qué se dice ahí de usted? Amén. Ahí llegó la parte donde nos da como un poco de miedo. Pero no tiene que tener miedo, hermano, si usted está cerquita del Señor Jesús. ¿Ve? Mientras más cerca usted es el Señor, y si cayó y se embarró, como pasa a veces como niños torpes y fluctuantes que somos, que nos caemos, levántese y vaya a correr al Señor Jesús, que Él lo va a limpiar y Él lo va a sanar y le va a dar un abrazo y le va a dar un beso. A lo mejor le da un coscorrón porque se lo merece, pero un coscorrón de amor, y lo va a seguir empujando en el camino. Esa es la vida del cristiano, eso es lo que significa. Entonces vemos, ya termino, ya le digo que vamos a terminar la hora, hoy tenemos la Santa Cena, se me pasa. Dice la Escritura que se sujete el espíritu del profeta al profeta. Dice, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. El versículo 3 es la añadidura. Lo que pasa es que muchas iglesias donde se enseña, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, creen que esa es la esencia de la cosa. Esto no es la esencia, hermano. ¿Entiende? Otra cosa interesante vemos que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa el agua en la Escritura? Junto a corrientes de agua es la corriente del Espíritu. Ese árbol se está nutriendo de la palabra de Dios, que es esas aguas. Entonces tiene raíces profundas. ¿Por qué? Porque está bebiendo el manantial que es Cristo y su hoja no cae. Cuando venga un huracán o un ventarrón, usted ve que los árboles de la Florida caen. Ese árbol no cae con las tormentas de la vida, sean tormentas económicas, de salud, de matrimonio, de lo que usted quiera. Ese árbol se mantiene ahí, no se le cae ni una sola hoja, porque está arraigado ¿cómo? Al lado de la palabra de Dios, arraigado en Cristo. Muchas veces estamos arraigados, pero estamos arraigados como a 2 millas del manantial. Cuando usted no consume palabra de Dios, cuando usted no pasa tiempo de rodillas, van a venir las pruebas, hermanos. Eso es inevitable. Pero ¿está usted preparado para esas pruebas? Su casa está edificada sobre la roca o sobre la arena. Cuando venga entonces el turbión, ¿qué va a hacer? Lo terminamos nosotros rescatándole, su casa flotando en el mar y nosotros con una soga tratando de salvarlo.
No, que dice, dice árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice que da su fruto a su tiempo, una vida que da fruto, una vida que lleva esas obras, como habíamos hablado, que van hasta el cielo, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa que todo lo que hace prosperará? Que todos sus negocios y todas sus empresas y todos sus trabajos y todo, que van a salirle bien. No, no significa eso. Dice, todo lo que hace prosperidad. ¿Qué significa? Usted no está viendo, a lo mejor usted está teniendo un fracaso, está pasando por un fracaso en su vida en este momento. Y usted está viendo que lo que usted hace no prospera y como que no puede, que se siente atascado, que no puede ir hacia adelante. Y usted dice, pero no estoy siendo prosperado. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que todo lo que hago prosperará? No me siento muy prosperado en este momento, porque tú no estás viendo el fin tuyo. Tú estás juzgando tu vida por este momento, este episodio en tu vida, pero la novela no se ha acabado. La novela tiene mucho más capítulos y tiene un capítulo final. Y vas a ver entonces cuando esta prueba que estabas pasando, tú que decías, no soy siendo prosperado, vas a ser prosperado 100, 60, como dice, 60, 30 y a 100%, 100 por uno. Y ahí es donde vas a ver, Señor, entiendo, gracias. Amén. No así los malos, aquí viene el aviso y con esto terminamos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los justos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí vemos el contraste entre el hombre bienaventurado y el hombre que no es bienaventurado, el hombre perdido, el hombre del mundo. Aquí vemos a aquel que fue instruido en la filosofía y el modus vivendi y al final pudo sentarse en la cátedra de las cosas de Dios para dejarle un legado espiritual a las generaciones que vienen. Y del otro lado vemos el hombre que lo que le va a dejar es la herencia de su propio pecado y maldad, que va a ser compuesta con intereses en las próximas generaciones. Por eso es que vemos que las generaciones cada vez son peores. Y uno piensa que como no puede ser que la maldad aumente más en el punto en que estén. Dele otra generación para que usted vea si puede aumentar o no. No subestime el poder de la maldad, ni la creatividad malvada y diabólica de la maldad, que pueden ingeniarse cosas perversas y seguirá el mundo de mal en peor. Y este salmo nos da ese contraste. Pero comienza diciéndonos qué cosa, que somos bienaventurados, que somos bendecidos, que tenemos la enseñanza de Dios, que estamos andando, dice, no como los que andan según las carnes, sino los que andan según el Espíritu. Estamos andando en la carne. Y algún día, cuando seamos ancianos, como esta hermana que se puede sentar y dejarle un legado a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, no sé si tiene tataranietos todavía. No. Bueno, pero a sus bisnietos un legado ¿qué? De una vida vivida para el Señor, de un ejemplo de vida de cristiandad. Eso es lo que debe aspirar todo hombre y mujer cristiano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te ruego ahora, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir la Santa Cena, Señor. Perdona